nuestros estratos sociales. Muchas veces pensamos que una enfermedad afecta más a unas personas que a otras, por raza, por religión, por estrato socioeconómico, y es cierto, pero de lo que vamos a hablar hoy está afectando a todos por igual, y es el estrés laboral. Vamos a hablar a grosso modo de lo que es el estrés, pero nos vamos a enfocar en ese estrés provocado por las acciones de nuestro trabajo. Cada uno se desempeña en diferentes rubros. Cada uno de nosotros se desempeña en diferentes cargos. Pero desde aquel recepcionista o vigilante, como lo queramos llamar, hasta aquel CEO o gerente de la empresa, cada uno de nosotros, pasando por la parte administrativa, por la parte obrera, por la parte gerencial, la parte operativa, todos tenemos estrés. Y ese estrés va a estar diferenciado por cómo influye en nuestra vida laboral. Y lamentablemente en algunas ocasiones se traspola hasta nuestra vida familiar. Vamos a enfocarnos entonces en lo que es el estrés laboral y su manejo. Para aquellas personas que aún no me conocen, soy el mayor bomberil, doctor Gary Rincón Ferrer. Allí pueden ver algunas de mis titulaciones, con lo cual estoy respaldado y me siento capacitado para poder hablarles de este tema tan importante. Y no solo a las titulaciones, sino también a la experiencia que he podido desarrollar en todos estos años como médico ocupacional. Esas experiencias transmitidas por mis colegas, tanto los médicos ocupacionales como los médicos de ambulancia. Es importante recordar cómo en el tiempo de cuarentena del COVID, allá por el año 2020, 2021, aumentaron exponencialmente las consultas a domicilio. Y no solo era por el COVID, mucha gente en ese momento llamaba porque quería la prueba, estaban asustados, pero no, era la carga, el estrés laboral que estaban teniendo todas esas personas que decían, no, si tú estás trabajando en tu casa, pero entonces aprovechaban de que estás en tu casa para poderte molestar a cualquier hora. Y era tanta la carga que las atenciones que hacíamos en ambulancia para en ese momento, porque me tocó trabajar también en ambulancia durante la cuarentena del COVID acá en Perú, todo, todo lo que se manejaba era estrés laboral. Si quitábamos las atenciones del COVID, de ese otro gran porcentaje, que digamos que era un 60-65%, de ese grueso, sin contar el COVID, más del 90% eran atenciones por estrés laboral. Dolores a nivel de cuello, dolores de cabeza, migraña, estrés, ansiedad, angustia, palpitaciones, calambres en las manos, XXX. Hoy ya no estamos en la pandemia del COVID, pero el estrés laboral sigue siendo una de las primeras consecuencias de atenciones tanto domiciliarias como en el ámbito de medicina ocupacional, así también como en las emergencias de los hospitales y clínicas. Esta incidencia, esta estadística tan elevada es lo que ha llevado a nuestra corporación a poder ampliar la estrategia de llevar a ustedes todos estos conocimientos para que aprendan a manejarlo. Y no solo eso, sino que lo puedan impartir también con sus compañeros de trabajo. Puedan impartir estos conocimientos en su domicilio, en su casa, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, para que no caigan en la afectación que está generando el estrés en nuestras vidas. Y si ya están en algún grado de estrés, los cuales lo vamos a ver más adelante, puedan manejarlos y combatir esta enfermedad que está agobiando en el siglo XXI. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a lo que es el tema. Vamos a ver una pequeña introducción. Se dice que el estrés es un trastorno biopsicosocial
que afecta actualmente a la población mundial, la cual se encuentra inmersa en una sociedad globalista que exige y demanda cada día individuos aptos y capacitados para enfrentar y resolver cada uno de los problemas de índole laboral, social, emocional que se le presente. Vean este término, biopsicosocial, o sea que es una enfermedad que afecta a todo nuestro cuerpo, afecta la parte de funcionalismo biológico, por eso dice bio, psico, porque afecta nuestra mente, nuestra psique, y social porque afecta el entorno donde nos desenvolvemos. Y el entorno donde nos desenvolvemos, ¿dónde es? Nuestra casa, en la calle, en la comunidad donde vivimos, donde utilizamos el transporte, o incluso los que vamos en auto, los que vamos manejando, y por supuesto, donde trabajamos. Es una enfermedad globalista, está en todo el mundo, en todos los niveles sociales, económicos y culturales. No distingue raza, no distingue sexo, no distingue religión. A todos nos afecta el estrés y específicamente el estrés laboral. La causa y efectos del estrés en el área laboral son varios. Sin embargo, lo importante es motivar y preparar a los miembros de las organizaciones laborales para afrontar con tenacidad y valentía los retos planteados a nivel laboral, sin descuidar su salud ocupacional para obtener excelentes resultados en el logro de las metas que se proponen. Tenemos que trabajar. No podemos decir a una persona tiene estrés, no trabaje. No, tenemos que trabajar. Pero todas esas causas y todos esos efectos que nos causa el estrés, debemos aprender a manejarlo. Incluso debemos aprender a utilizarlo a nuestro favor. Doctor, ¿y cómo podemos utilizar el estrés a nuestro favor? Por supuesto, ya vamos a hablar de eso, primero identificando qué es el estrés y sus tipos. Pero podemos utilizar el estrés a nuestro favor. También la sociedad moderna vive y se desarrolla de manera acelerada. Mire, y acá en el Perú mucho más, como las mototaxis, los taxistas, incluso la gente en el metropolitano, cuando me toca ir y viajar en el metropolitano, cómo se empuja la gente. Me va a disculpar la expresión, pero parecemos, no sé, cabras que van, ovejas que van siendo arriadas a un corral. Se nos olvida que somos seres humanos. Por esta manera acelerada de vivir que nos ha conllevado la ciudad. Lima, Bogotá, Caracas, Buenos Aires, La Paz, todas las capitales del mundo. Tienen una manera de vivir tan acelerada que se nos olvida incluso que tenemos a veces modales. Pero por supuesto, esto tenemos que enfrentarlo cada día y de manera más fuerte y demandante, proveniente de las corrientes como el consumismo y la globalización, las cuales llevan a los individuos a cambiar su ritmo de vida, generando una serie de reacciones y estados emocionales tensos, los cuales impiden la realización de tareas específicas que puedan resumir en una corta palabra. Estrés. Estrés. Tan cortita. Dos sílabas. Y nosotros nos dejamos llevar por estos impulsos. Nosotros nos dejamos llevar por el día a día, sin pensar las consecuencias de cómo nos está afectando en nuestra vida. Vamos a entender qué es el estrés, desarrollando y analizando los términos básicos. ¿Qué es el estrés? ¿De dónde viene? El estrés se deriva de la palabra griega stringer. Esto se traduce al castellano como provocar tensión.
Es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Este último es el concepto que desarrolla la Organización Mundial de la Salud en su última actualización en el año 2024, 2023-2024. Es un conjunto de reacciones fisiológicas, o sea, nuestro cuerpo reacciona para preparar el organismo a la acción. Ahora, cabe destacar que a veces el estrés nos acelera nuestro metabolismo, nos ayuda a reaccionar, a defendernos, a huir, a correr, pero en otras ocasiones nos reprime, nos inhibe. Todo depende como cada uno de nosotros lo manejemos. Vemos, les coloqué ahí esa imagen de un tigre preparado, listo para saltar a su presa. El estrés nos puede causar eso, pero también nos puede cohibir. Dentro de las definiciones vamos a leer lo que es el concepto de estrés. Hay varias definiciones, aquí les traje un par. El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de salud en el año 1926 por Hans Silger, quien definió el estrés como la respuesta general del organismo ante cualquier estímulo, estresor o situación estresante. Ya vamos a definir esos dos conceptos. Además, también otra definición, incluida en el año 1999 por Melgoza, dice que el término estrés es una adaptación al castellano de la voz inglesa stress. Esta palabra apareció en el inglés medieval en la forma de distress, que a su vez proviene del francés antiguo distress. Seguramente ya ustedes han escuchado anteriormente la palabra distress, ya la vamos a desarrollar. También se especifica en la literatura que el trastorno del estrés puede ser generado no solo por aspectos emocionales y espirituales, sino por demandas de carácter social, las que ya le comentaba hace rato, amenazas en el entorno del individuo que requieren la capacidad de adaptarse y respuesta rápida frente a problemas tales como el ambiente laboral. Son esas emociones, son esas cargas, son esas afecciones que cada uno de nosotros recibimos, pero incluso también pueden verse relacionadas a la parte espiritual, a la parte religiosa. En 1992 señala que el estrés es un fenómeno adaptativo del ser humano que contribuye a buena medida a su supervivencia y un adecuado rendimiento en sus actividades y en el desempeño eficaz en muchas esferas de la vida. El ejemplo de ese tigre que se estaba preparando para saltar a su presa. El estrés nos motiva también a nosotros a eso. El estrés nos motiva a hacer mejores las cosas en el trabajo. El estrés nos motiva a enamorar a una pareja. El estrés nos motiva a poder manejar con mucha más acción, pero también tiene su contraparte. En todos los ámbitos de la vida se generan tensiones y cuando alguien pretende eliminarlas por completo, es muy probable que lo único que consiga es estresarse aún más. Por lo que como seres humanos racionales, lo inteligente y positivo es saber controlar esas tensiones para canalizarlas luego de manera positiva. Nunca vamos a poder eliminar el estrés en nuestras labores. ¿Podemos disminuirlo? Sí. Podemos minimizarlo, por supuesto. Podemos incluso cambiar algunas situaciones que nos pueden estar causando tensión. Un ejemplo muy clásico. Actualmente muchas personas que trabajamos de manera remota, trabajamos con nuestras laptops, la pantalla queda muy baja. Eso nos estresa el cuello, los músculos, fatiga. Simplemente con colocar una plataforma que levante un poco el teclado para una mejor visualización y que levante la pantalla a nuestra altura de la cara, estamos disminuyendo ese estrés muscular que nos puede causar. Y así con cada una de las situaciones que se nos pueda presentar en el día a día. ¿Cómo puede manifestarse estas reacciones?
Bueno, tenemos dos tipos generales de estrés. Hay varias clasificaciones, vamos a ir anotando tres de ellas. Y esta, la primera, lo que es el estrés positivo y el estrés negativo. Por eso les decía hace rato que muchos de ustedes ya han escuchado, han leído lo que es la definición distrés. Pero quiero recordarles en este momento que también hay una definición que es eustrés. El de eustrés es esa parte positiva, es esa parte buena, mientras que el distrés es la parte negativa, es la parte mala. Y bueno, muy clásico, conseguí esa imagen, me gustó mucho porque en una gráfica tan sencilla podemos ver en la parte izquierda de la pantalla de la imagen cómo vemos esa cara sonriente, el eustrés, nos ayuda, nos alegra, nos motiva, mientras que del lado derecho de la imagen está el distrés, esa carita triste, esa carita perezosa, esa carita que nos va a llevar a deprimirnos, ¿sí? El estrés causa ansiedad, angustia, depresión. En esos pasos, en esa secuencia, podemos llegar a depresión si no sabemos manejar el distrés. Ya vamos nosotros a hablar con propiedad. Ya no hablemos nosotros de estrés, no. Vamos a hablar de distrés cuando sabemos que nos está afectando y vamos a hablar de eustrés cuando sabemos que nos está motivando, que nos está exalzando. Vemos aquí cómo se diferencia el eustrés. Viene del prefijo eu, que significa bien, significa bueno, y estrés, que es la eustrés, que es esa emoción y sensación que parecen organizarse para proporcionar un efecto general de alegría, satisfacción y energía vital. Nos mejora, nos impulsa. Mientras que el distrés proviene del prefijo dis, que es imperfección, dificultad. Entonces decimos que el distrés es un estrés que ocasiona un exceso de esfuerzo en relación a la carga. Y esto nos va a afectar negativamente. Leemos acá entonces el concepto específico de lo que es el eustrés. Se define el eustrés como un estado en el cual la respuesta de un individuo ante la demanda externa están adaptadas a la norma fisiológica del mismo. El eustrés es el fenómeno que se presenta cuando las personas reaccionan de manera positiva, creativa y afirmativa frente a una determinada circunstancia, lo cual les permite resolver de manera objetiva las dificultades que se presentan en la vida y de esta forma desarrollar las capacidades y destrezas. El estrés nos agiliza, el estrés nos alerta, el estrés nos prepara para poder reaccionar, ya que hay ciertas liberaciones de hormonas, de enzimas en nuestro cuerpo que nos van a ayudar a reaccionar. Ahora bien, bueno, vemos allí también al lado de la palabra estrés, como vemos esa flecha hacia arriba, esa flecha positiva que nos ayuda a impulsarnos. Mientras que en el distrés es al contrario, vamos bajando, vamos cayendo. Por eso leemos el concepto de distrés que dice que es cuando las demandas del medio son excesivas, intensas o prolongadas y superan la capacidad de resistencia y de adaptación del organismo del individuo. Se pasa al estado de distrés o mal-estrés, como lo quieran llamar. Se puede decir que el estrés puede ser visto como un fenómeno de adaptación de los individuos, ya que depende de cada persona y de la situación en la que se presente el tipo de respuesta que proporcione a su entorno. Y esta le podrá beneficiar o no en su crecimiento personal y profesional. El distrés es cuando ya no manejamos la situación de manera efectiva. Podemos comenzar muy animados, podemos comenzar muy empáticos, podemos estar resolviendo problemas, pero sigue la carga laboral
o siguen dificultades familiares, o se presenta algún otro problema, y esto hace que nuestro cerebro, que nuestros órganos, en este caso la glándula suprarrenal, por ahí tengo una imagen, ya les voy a explicar, no pueda liberar suficiente hormona y el estrés, el cuerpo se fatiga. Y ese estrés que está causando la relación laboral, la sobrecarga de trabajo, los horarios extensos, no dormir bien, hace que decaiga ese profesionalismo, hace que decaiga esa respuesta ante las situaciones, provocando el distrés. ¿Por qué tanto distrés? Antes no se conocía este término. Antes no había tantas personas con distrés laboral. El distrés se está presentando por tres factores importantes. Uno, las exigencias. Tanto que hacer, tan poco tiempo para hacerlo. Muchas veces las cargas de trabajo son excesivas. A veces nos exigen cumplir una, dos, tres y hasta cuatro funciones diferentes. Incluso funciones para las cuales no fuimos contratados. Las exigencias en el trabajo aumentan día a día y no puede manejarse, no se puede manejar. Apoyo, a nadie le importa, a nadie le importa apoyar uno a otro. A veces esto parece egoísta, pero lo vemos mucho en la relación laboral. Yo me salvo, yo cumplo y ya, no me importan los demás. Lo debe estar pensando. Ya te debió haber pasado en tu trabajo. Y qué feo, ¿verdad? Qué falta de compañerismo, pero lamentablemente es el día a día. Me siento solo, necesitamos apoyo en el trabajo y no lo obtenemos. Roles. Mi descripción de trabajo cambió. Hago muchas cosas a la vez. ¿Cuál es mi rol? Yo fui contratado como personal de seguridad, pero ahora tengo que hacer personal de recepción, tengo que hacer trámites administrativos, tengo que llevar, no sé, la situación de ingreso y salida, pero no solo por la que fui contratado, sino ahora también por una parte de otra área. O fui contratado como secretaria, pero ahora además tengo que estar pendiente de la limpieza de la sala sanitaria. Esa falta de descripción de mi rol en el trabajo va a causarme estrés. Va a causarme, mejor dicho, distrés, discúlpenme la palabra. La carga laboral excesiva en la cual estamos cumpliendo varias funciones porque no se llega a la meta va a causarnos distrés. Todo esto de manera englobada, estos tres factores importantes van a hacer que cada día más haya deserción laboral, que haya afectación a nivel del funcionalismo de las operaciones en nuestros trabajos. ¿Cuáles son los componentes del estrés? A partir de las definiciones anteriores que hemos leído, que hemos discutido, podemos decir que el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando se somete a fuertes demandas. Esto según la definición de 1999 de Melgoza. Este fenómeno tiene dos componentes importantes, ¿ok? Ya los vamos a definir. Pero aquí podemos ver lo que les explicaba hace rato. El concepto es muy claro. El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas. La reacción fisiológica va en nuestro cerebro a nivel del hipotálamo, pero ella recibe información a través de enzimas que vienen de la glándula suprarrenal que nos ayuda a liberar el cortisol. El cortisol es una hormona que va desde la glándula suprarrenal al cerebro y que les va a decir a nuestro cerebro en qué momento estar alerta, en qué momento estar atento, en qué momento reaccionar a esa situación de estrés que nos está presentando.
Pero cuando no hay liberación de cortisol o la liberación de cortisol es muy pequeña, no va a llegar ese estímulo al cerebro y nuestro cerebro en el espacio del hipotálamo no va a poder reaccionar y caemos en distrés. También la falta de economía, el exceso de tiempo, la carga aumentada laboral, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. A veces también perdemos mucho tiempo en las redes sociales y a la final eso nos causa distrés. Estos dos componentes básicos del estrés son los siguientes. La respuesta al estrés. No todos respondemos de la misma manera al estrés. La respuesta en armonía adecuada con la demanda que se presenta. Pero no todos podemos manejarlo de la misma manera. No tenemos la capacidad intelectual, no tenemos la experiencia, no tenemos el tiempo, no descansamos, no dormimos bien. Entonces la respuesta de una u otra persona es variante completamente. Mientras que la respuesta negativa, la respuesta insuficiente o exagerada en relación con lo demandado, lo cual genera una desadaptación. A veces nos estimulamos, nos sobreestimulamos con el estrés y podemos terminar reaccionando de una manera diferente a la que necesitábamos. O simplemente, si lo hacemos de manera negativa, nos reprimimos, nos bloqueamos, se bloquea nuestra mente, se bloquea nuestra vista y no podemos reaccionar ante las situaciones presentadas. Otro componente importantísimo del estrés son los agentes estresantes y estresores. ¿Cuáles son estos agentes estresantes y estresores? Vamos a ver aquí los agentes estresantes. Digamos que los más generales, los factores ambientales y los factores sociales. Con esos es difícil combatir. Con esos es difícil eliminarlo. Más bien nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Y factores ambientales pueden ser múltiples, incluso el frío, el calor. Hay personas que cuando están en calor se estresan porque están sudando, no se pueden concentrar, se sofocan, se asfixian, falta aire. Mientras que otras personas cuando están frío no pueden concentrarse de manera adecuada. Aunque yo creo que con el frío es más fácil, colocamos una casaca y listo. Pero no todos reaccionamos de la siguiente manera. No todos nos adaptamos porque cada uno de nosotros tenemos una fisiología individual. Los factores sociales. Miren, tenemos que desenvolvernos en una sociedad. Vivimos en una casa donde hay varios ocupantes. Pensemos, no, yo soy soltero, pero tienes un perrito, tienes un gato, tienes un pez. Y en algunas ocasiones ese animalito, por eso que lo tenemos, nos va a reconfortar y nos va a ayudar a manejar ese estrés y nos va a causar nos va a causar un eustrés. Nos va a alegrar el día, nos va a alegrar la noche cuando llegamos al trabajo. Pero aquellas personas convivientes con su pareja, los que tienen hijos, mira, a veces me estresa mi hijito y tengo que reconocerlo. A veces no hace caso, un niño pequeño, un niño, bueno, extrovertido, que al salir de la casa nos enfrentamos al vecino, a la vecina, al transeúnte, en el colectivo, en el autobús. Situaciones que debemos adaptarnos a ella porque no podemos eliminarla. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que salir, tenemos que desplazarnos. Voy en mi auto, no respetan las señales de tránsito, no respetan los semáforos, cambian de carril sin colocar los direccionales. Eso a mí me estresa, a mí personalmente me estresa, me causa distrés, me causa molestia. Pero tenemos que adaptarnos a las situaciones, ir en una conducción defensiva, evitar accidentes, tanto nosotros como los demás, ir pendiente de todas las señales de tránsito y cumplirlas, y ir pendiente de aquella persona que no cumple las señales de tránsito también, para evitar que nos colisionen. Tenemos que adaptar, no queda de otro. Factores alimentarios.
Mira, recuerdo cuando en la época del COVID había un día para que salieran los hombres a hacer mercado y había un día para que salieran las mujeres. Y si te faltaba algo del mercado, ¿qué? O la situación país que tenemos en este momento desde hace varios meses, bueno, un par de años, que ha venido, esa economía se ha venido aumentando los precios de los alimentos. Antes necesitábamos 200, 300 soles para hacer un buen mercado, ahora con eso nos traemos dos, tres cositas. Eso también te va a causar a ti estrés. Eso me causa mi estrés a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros. O el no conseguir lo que a ti te gusta, eso te va a causar distrés. El manejo, el manejo de las situaciones del cada día. Ahí no habla del manejo de la conducción, no. El manejo de las situaciones. ¿Cómo afronto yo las situaciones en el día a día? Las partes individuales, todos esos factores intrínsecos. Aquí sí, de estos factores, la culpa es tuya y mía, de nadie más. Mi temperamento. Mire, yo soy algo temperamental y a veces cuando veo algo que no está bien, se me sube a la cabeza. Yo tengo que aguantarme, tengo que aceptar esa situación para poder canalizar mi euforia en un eustrés y solucionar el problema que se está presentando y no vaya a caer en un distrés y vaya a contestar mal, vaya a levantar mi voz o vaya a hacer algo de manera inapropiada. Y nos pasa en el día a día, porque son factores individuales. Puede ser que no tenga paciencia, que no tenga tolerancia, que me falte empatía y cada una de las habilidades blandas que no todos las tenemos, no todos las desarrollamos. A veces desarrollamos unas más que otras. Tú te conocerás. Vamos cada uno a vernos al espejo, ver dónde tenemos las debilidades para poder disminuir ese factor individual que nos está causando estrés. Y por último, los patológicos, las enfermedades. La migraña es un causante de estrés universal y que se ve en el día a día. Los lumbagos, las dorsalgias, la cervicalgia. Tengo ahorita dolor de cuello. Estuve ayer trabajando en la ambulancia, 24 horas en la noche ya cansado, me dormí sentado, tengo dolor de cuello, tengo tensión. Bueno, mi esposa me dio un masaje hace rato, pero eso nos estresa. Hipertensión, problemas. Ayer tenía un señor con cólicos renales que le decía a su hija y a su esposa que no le hablaran, que el dolor era muy fuerte. Ese señor, ese caballero, que me imagino que no le habla así a su esposa, que no le habla así a su hija, en el momento que nosotros fuimos a hacer la atención, lo único que quería era que le quitaran el dolor. No canalizaba de manera efectiva ese estrés, sino que cayó en distrés. Bueno, el cólico renal es muy fuerte. No lo voy a criticar, no lo voy a criminalizar. Pero cada uno de nosotros debemos aprender a poder manejar esas situaciones, ya sabiendo que todos estos factores son los que van a influir en el estrés. Hay algunas otras cosas que nos culpan o nos hacen sentir culpables. Por ejemplo, un descanso inadecuado, largas horas de trabajo y pocos recursos. Uso de estimulantes, el café, el té, el chocolate. Bueno, el café yo no lo puedo dejar. Algunas otras veces incluso llego a tomar bol. Cuando mi jornada de trabajo es muy larga, bueno, yo trabajo en ambulancia 24 horas y tengo que estar alerta para ayudar al piloto cuando vamos a una atención y para tener mi mente activa para los pacientes. Entonces, cuando las atenciones son muy consecutivas y no puedo dormir, en algunas ocasiones llego a tomar café o bol para poder estimularme. Pero cuando nosotros
utilizamos esto de manera inadecuada, cuando viene el exceso, nos vamos a poner como está el señor de la imagen. Nos va a causar más bien euforia negativa. Y esa euforia negativa va a causar que cometamos errores. El consumo de alcohol, de drogas y cigarrillo. Bueno, tú sabrás si consumes algún tipo de sustancia, algún tipo de estupefaciente. Por allí una vez unos esposos me preguntaban, doctor, pero ¿por qué en otras partes consumen vino? Mandan a tomar vino, sí, pero te mandan a tomar una copa de vino en el almuerzo, con la comida, para cortar la grasa del almuerzo, para ayudar a mejorar la circulación sanguínea y el bombeo del corazón. Ojo, un buen vino. Tampoco vamos a tomar esos que venden por ahí de 11 soles o de 10 soles. Sí, sí, también los he visto en el mercado. Un buen vino, una copa de vino al día nos va a ayudar a mejorar la circulación y el funcionalismo cardiovascular, no una botella. Todo exceso nos daña nuestro organismo. Algunas personas utilizan el cigarrillo o el tabaco porque dicen que les causa relajación, que les mejora. Bueno, no lo he probado, no podré opinar personalmente de ello, pero sí les voy a opinar como médico. Y el exceso del cigarrillo hace que las interacciones neuronales bajen sus impulsos, bajen su conectividad y nos causa a que no estemos alerta, a que no estemos atentos. Entonces, a lo mejor a una persona, uno, dos, tres cigarrillos al día máximo, podrá ayudarlo a relajarse, pero más de ahí ya va a afectar su psicología, su psique, su aspecto cognitivo. Interrupciones frecuentes, llamadas, reuniones, visitas. Por supuesto, en nuestro trabajo vamos a tener todo este tipo de situaciones, pero cuando es de manera excesiva nos va a causar distrés. Falta de organización. Y de esto, mire, puedo hablarles mucho, porque en distintos aspectos laborales que se me han presentado en mi vida, yo soy muy organizado. Gracias a mi mamá, gracias a ciertas capacitaciones que he tenido en el transcurso de las funciones gerenciales que he tenido, pero he podido denotar y le he tratado de explicar, le he tratado de hacer entender a mi equipo de trabajo que de manera organizada, primero, todo es más bonito, pero no lo más importante es que nos va a dar tiempo para todo. Si yo organizo mis tareas, si yo organizo mis funciones, si yo organizo mi horario, nos va a dar tiempo para todo. Si yo cumplo con mi organización al final del día, al final de la semana, al final del mes, voy a ver los resultados que me he proyectado. Dentro de esa organización del tiempo, por ejemplo, siempre tiene que haber un break, siempre tiene que haber una media hora al día, unos 45 minutos que estén disponibles, porque no sabemos qué situaciones extras se nos pueden presentar. No sabemos qué alteración en el ciclo del trabajo se nos puede presentar. Así que no debemos tener nuestra organización, nuestro horario completamente lleno. Si yo trabajo 8 horas, tengo que distribuir todas mis funciones en 7 horas y media. No hubo ningún distractor, no hubo ningún agresor. Perfecto. Utilizo esa media hora de trabajo para avanzarlo del día siguiente. Pero la mayoría de las veces cometemos el error de que copamos nuestro horario completo a las 8 horas y cuando se presenta un distractor, cuando se presenta un agresor estresante, el trabajo que debemos hacer en 20 minutos nos lleva una hora y eso comienza a retrasar todas las funciones que teníamos para ese día. Llegada el cierre de nuestra jornada laboral, dejamos un pendiente que lo vamos a aumentar al día siguiente y al día siguiente ya teníamos nuestras 8 horas copadas. Entonces ya vamos a tratar de iniciar con lo que quedó pendiente el día anterior para avanzar, pero se presenta otro estresor y así consecutivamente. Organícese su jornada de trabajo si es de 24 horas, 23 horas. Si es de 12 horas, más o menos 11 horas y 15 minutos. Y si es de 8 horas, 7 horas y media. Que le quede tiempo a usted para
manejar cualquier situación que se le presente. Poco ejercicio físico, esto también va a causar alteraciones a nivel de nuestro organismo, tanto en la parte fisiológica como en la parte psíquica, como en la parte mental. Las fases del estrés. Tenemos tres fases importantes. La fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Vemos, allí les puse esta gráfica que nos determina un nivel normal. Ese nivel va allí hasta la fase de resistencia. Por encima tenemos EU3, por debajo tenemos distrés. Vemos que al inicio de un estresor, esa alarma nos va a llevar a tener distrés porque nos está alterando nuestra situación laboral, pero que si la manejamos inmediatamente lo convertimos nosotros en EU3, lo aprovechamos. En la fase de resistencia sigue estando en EU3 porque ya aprendimos a manejar esa situación que se nos presentó, pero que si se mantiene en el tiempo va a bajar nuevamente y va a decaer a distrés en la fase de agotamiento, como lo muestra ahí la gráfica. Tenemos situaciones en las que estamos en la fase normal, se nos presenta la situación estresante y la manejamos inmediatamente y se mantiene la línea o incluso puede subir, nos ayuda, nos estimula a mejorar. Pero también el caso negativo, estamos en la línea horizontal, en la línea media, se presenta el factor agresor que nos causa estrés, baja, como vemos en la primera parte de la alarma, no vamos a manejarlo bien, no, esa situación no la manejamos y sigue bajando. En la parte de resistencia ya está en distrés y como no lo aprendimos a manejar, en la fase de agotamiento va a estar mucho más abajo. Mucho cuidado con este último ejemplo, con este último manejo, porque es el que nos va a dar ese distrés crónico del que ya vamos a hablar o ese distrés en el cual nos vamos a estar retrayendo. Y vemos aquí esa diferencia. Vamos a leer lo que es el concepto y les voy a explicar con esa imagen que conseguí en internet que calza como anillo al dedo. En la fase de alarma, ese estrés contribuye al aviso claro de la presencia de un agente estresor. Nos alerta, podemos identificar, la cual seguida de la fase de resistencia cuando la presencia del estrés supera la primera. Una vez percibida la situación que genera el estrés, o sea, nos damos cuenta, los sujetos pueden enfrentarla y resolverla satisfactoriamente y el estrés no llega a concretarse. Ahora bien, la situación contraria. Pero cuando se realiza lo contrario, la fase de alarma se prolonga, disminuyendo la capacidad de respuesta y la persona acaba por llegar a la fase de agotamiento, la cual reduce el estado de un deterioro que se caracteriza por la presencia de fatiga, ansiedad y depresión. Y como les decía, vemos acá en esta imagen en la parte inferior esa persona que en la fase de alarma identifica, en la parte de resistencia, reacciona y va a terminar con un eustrés, va a terminar alegre, va a terminar contenta, porque sus niveles de cortisol se elevaron y pudo reaccionar al factor estresante. Pero en lo contrario, cuando identifica el estrés, el agente estresor, pero no logra manejarlo y llega a la fase de agotamiento, se deteriora la parte cognitiva, se deteriora la parte fisiológica y vamos a tener una persona con poco cortisol, que es una persona que se va a enojar, es una persona que se va a sentir cansada, es una persona que se va a sentir ansiosa y que si esto se prolonga en el tiempo es una persona que va a llegar a depresión.
¿Por qué les decía que esta imagen calza como niño al dedo? Porque tenemos la misma persona en sus dos variantes. No quiere decir que esta persona es bipolar, no. Es como nos dejamos llevar por las situaciones de estrés cotidianas. En un momento vamos a tomarla de buena manera y vamos a reaccionar, en otro momento la vamos a tomar de mala manera y nos vamos a dejar llevar. Identifiquemos esos factores para que podamos reaccionar de manera positiva ante ellos. El estrés laboral tiene varias características individuales, dentro de las que podemos enumerar las siguientes. El estrés laboral es uno de los problemas de salud más graves que en la actualidad afecta la sociedad en general. Ya conversamos de eso, ¿verdad? En todos los estratos sociales, en todos los países, países desarrollados, en vía de desarrollo, países subdesarrollados, a todos nos afecta por igual, a la pequeña, a la mediana y a la gran industria, tanto al, a la persona administrativa, a la persona obrera como al CEO. A todos nos afecta. No solo perjudica a los trabajadores a provocarles incapacidad física o mental en el desarrollo de sus actividades laborales, sino también a los empleadores e incluso hasta al gobierno. Tantas personas que se ven afectados de diferente manera con distrés y que no pueden llegar a realizar sus funciones de manera adecuada o que se suspenden, va a afectar las labores de todas las empresas públicas y privadas. Muchos investigadores, al estudiar esta problemática del estrés, han podido comprobar los efectos en la economía que causa. Y esos efectos mayormente son negativos. Lamentablemente, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Si se aplica el concepto de estrés en el ámbito del trabajo, este se puede ajustar como un desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de la persona para llevar a cabo el cual es generado en una serie de fenómenos que suceden en el organismo del trabajador, con la participación de algunos estresores, los cuales pueden llevar hasta la afectación de la salud del trabajador. Entonces, si ese desequilibrio que se produce por la liberación o no del cortisol, por las reacciones o no de cada individuo, por cómo lo va a manejar los factores estresantes, van a conllevar a afectar la salud. Salud corporal, o sea, salud fisiológica, salud mental. El estrés afecta tanto el cuerpo como la mente. Los efectos del estrés varían según los individuos. La sintomatología e incluso las consecuencias del estrés son diferentes a las distintas personas, porque todos nuestros cuerpos no son iguales, no todos reaccionamos de la misma manera. Y esos síntomas los vamos a ver un poco más adelante. No se sorprendan, no se apuren. Otra parte de poder identificar el estrés laboral es de acuerdo a sus tipos. Hay varias clasificaciones, les traje un par de ellas. A ver, el estrés se puede clasificar en el estrés episódico y el estrés crónico. Y aquí vamos a ver la diferencia de ellos. Es muy fácil. El estrés episódico es aquel que se presenta momentáneamente. Es una situación que no se posterga, no se prolonga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o se resuelve, desaparecen todos los síntomas que originó. Me pasó algo con mi computadora, se trancó, el software está lento, me provoca una cólera, grito, ya, se reparó la computadora, bajó mi nivel de cortisol, llegamos a un punto medio, podemos seguir trabajando. Eso es el estrés de tipo laboral de manera episódica. Ahora, el estrés laboral de tipo crónico es aquel que se presenta de manera recurrente, cuando una persona es sostenida a un agente estresor de manera constante.
por lo que los síntomas del estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el individuo no evite esa problemática, el estrés no desaparecerá. Es cuando vemos a esas personas con ansiedad en el trabajo o deprimidos, como vemos allí el señor en la imagen, aquellas personas que andan todos los días de mal humor. Bueno, vemos algunos así. Aquellas personas que cometen errores recurrentemente en el trabajo. Aquellas personas que siempre llegan tarde. Bueno, hay unos que son por malos hábitos, pero otros porque estas situaciones de estrés no les permite controlar sus horarios. Aquellas personas que dejan todo para última hora y para de contar. Esto porque el estrés, el exacerbante, bien ser estresor, esa causa, está todos los días constante. Puede ser la presión de un supervisor, puede ser la carga de exceso de trabajo, puede ser el exceso de horas laborales, la falta de sueño. La falta de sueño también nos va a afectar. Es que yo duermo en mi casa y me coloco en el trabajo. Si tú no duermes bien, tu mente no descansa y cuando llega al trabajo y apenas se consigue con ese estrés laboral, inmediatamente tu cerebro va a colapsar. Ese es el estrés crónico. Otra clasificación de los tipos de estrés podemos verla de manera ambiental con una zona de trabajo o una zona laboral inadecuada. Es esa situación en la cual tu jefe, tu supervisor, tu coordinador siempre te está gritando, siempre anda alterado. Para él tú no haces nada bien. O aquellas situaciones en las cuales se te carga demasiado de trabajo y no puedes cumplir tus labores por el exceso, tanto en función como en carga horaria. La sobrecarga de trabajo propiamente dicha. A veces no solo cumplimos una función, sino que cumplimos varias. Y si cumplimos una función, no es tarea para una persona, sino para dos o para tres, y no así encargando a uno solo. Esto también es un tipo de estrés laboral. La alteración del ritmo biológico, cuando se cambia nuestro ritmo de horario de sueño, nuestro ritmo circadiano, cuando se cambian nuestros hábitos alimenticios, cuando se cambian nuestros hábitos de consumo de agua o incluso de utilizar los servicios higiénicos. Esto va a causar un estrés laboral. El exceso de responsabilidades o el no saber tomar decisiones importantes. Mire, a veces podemos ser un muy buen trabajador siguiendo órdenes, pero nos da miedo tomar una decisión y eso nos va a afectar en nuestro profesionalismo porque nos va a causar estrés. Las causas del estrés laboral son las siguientes. Hay factores extrínsecos al propio trabajo, como por ejemplo factores familiares, factores sociales y factores personales. Factores relacionados con la relación directa interpersonal que tengo en el trabajo. Me cae mal la de recursos humanos, me cae mal mi supervisor, no puedo trabajar con esta persona porque no sabe trabajar. Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional. Muchas veces esto se presenta cuando no estoy complacido con mi profesión. Es que yo soy abogado porque mi papá es abogado. Es que yo soy dentista porque mi mamá quería que yo fuera dentista. No, yo soy comerciante porque no pude terminar mi universidad. Es que yo soy policía porque es lo que había en aquel momento. Y todo lo decimos de una manera de queja. Mire, yo siempre pongo el ejemplo de mi compadre, ingeniero mecánico con un posgrado, con dos especialidades. Y el señor, mi compadre, tiene su empresa de venta de desayunos, al mayor y al de tal. Estudió ingeniería mecánica porque fue en lo que pudo entrar en la universidad pública.
No terminó la carrera en la universidad pública por situaciones especiales. Terminó en la universidad privada su carrera, ingeniería mecánica, pero al final no se sentía complacido allí y decidió montar su empresa de comerciante. Y vendiendo desayuno, mantiene bien a su familia. Tiene, creo que en este momento, que 18 o 19 empleados. Se siente muy bien. Una economía sostenible. Como al contrario, yo estoy frustrado porque yo quería ser, no sé, astronauta y estoy aquí vendiendo llantas. No, cada uno de nosotros tenemos que entender que desarrollar una carrera profesional y ejercerla no es lo mismo. Y siempre debemos trabajar donde estemos cómodos. Y a veces donde estamos cómodos no necesariamente es nuestra profesión. Factores relacionados con la estructura o el clima organizacional. Mire, y esto pasa mucho. A veces me pasa en la última empresa, en una de las últimas empresas donde estaba trabajando, donde veíamos cómo el director de administración ocupaba un cargo, pero la asistente era la que mandaba. Entonces, el jefe de operaciones estaba mal porque solicitaba cosas al gerente de administración y no resolvía, tenía que hablar era con la asistente. Y la de recursos humanos solicitaba algunas cosas, si no le hablaban con la asistente no se daban los proyectos. Eso, esa falta de estructura o de organización en la parte funcional, en la parte operativa de una empresa, también va a causar molestias y distrés. En algunas ocasiones, los gerentes, los CEOs se percatan de esto, en otras no. Podemos manifestarlo. Algunas veces nos escucharán, algunas veces no. Si te afecta a ti directamente esta falta de estructura o esta estructura con cumplimiento inadecuado, manifiéstalo. Manifiéstalo porque si no, eso te va a afectar a ti y va a afectar a tus compañeros. ¿Qué es lo que te causa el estrés? Principalmente te causa el distrés, te causa cansancio y distrés. Muchas personas manejan el estrés, les provoca eustrés y felicidad. No hay problema. ¿Tú tienes estrés? No, lo manejan de buena manera. Pero cuando ese estrés te está afectando, te va a provocar cansancio laboral y te va a causar distrés. ¿Y cuáles son esas alteraciones que podemos denotar en nuestro funcionalismo, en nuestro cuerpo? Por supuesto, la falta de claridad en las metas y en los objetivos. Carga de trabajo, puede ser mucha carga de trabajo o muy poca carga de trabajo. A veces cuando no tenemos carga laboral también nos afecta. Riesgos físicos, el ruido, las vibraciones, mala iluminación, el polvo, partículas suspendidas en el aire, todo esto te va a afectar. Conflicto con tus compañeros de trabajo, tus colegas. Falta de oportunidad para promoverse o subir de puesto. Aislamiento en tu sitio de trabajo. Falta de oportunidades, falta de compañerismo. Ritmo de trabajo inadecuado. Jornadas de trabajo muy largas, jornadas de trabajo con ambiente, digamos, climático, ya no es esta parte de relación person to person, sino que es el ambiente cálido o frío que te va a afectar de gran manera. Contenido limitado a tu trabajo, cuando es algo monótono, algo repetitivo, te va a causar distrés, te va a causar fatiga. Trabajar largas jornadas, trabajar largas horas, saltarse las comidas. Muchas personas piensan que esto no afecta. Pero mira, a la larga te va a dar gastritis. Y no solo eso. El tú saltarte las comidas va a causar debilidad en tu cuerpo. Porque tu cuerpo está acostumbrado, o mejor dicho, nuestro cuerpo necesita hacer
tres comidas principales al día y si se pueden dos meriendas. Algunas veces fraccionar la comida para comer un poco después. Esto dependiendo de tu peso, esto dependiendo si tienes otras enfermedades concomitantes crónicas, sí, por supuesto. Pero tres comidas principales, el desayuno entre las 6 y las 8 de la mañana, el almuerzo entre las 12 y las 2 de la tarde y la cena entre las 6 y las 8 de la noche. Yo particularmente le digo a mis pacientes que la cena sea de 6 a 7. No comer muy tarde porque esto nos va a causar un alta de la insulina, un alta de la glucosa. Pero no debemos saltarnos la comida. Es que tengo mucho trabajo, tienes que hacer tu espacio para comer, porque si no va a afectar tu funcionamiento fisiológico y psicológico. No tomar descansos o vacaciones. Cuando hablo de descanso, hablo de esas pausas que debemos hacer durante la jornada laboral y las vacaciones. Yo tengo 12 meses trabajando, tengo que salir por lo menos una semana, 7 días de descanso. Así sea para estar echado en la casa. Lo normal es que cada 11 meses y medio tengamos 15 días continuos de descanso. Esto va a depender de cada situación, sea público, sea privado, pero tú tienes que descansar, tienes que distraerte, tienes que relajarte, tienes que botarte, drenar ese acúmulo de situaciones estresantes que tienes en tu cuerpo y en tu mente. Y no se hace solo durmiendo, mal durmiendo 6 7 a veces en lo más óptimo 8 horas diarias. Hay que tener sus vacaciones, su descanso y que distraer la mente. Condiciones laborales que causan distrés. Ausencia de comunicación efectiva. Hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. Muchas veces recibimos esa respuesta. Tiempo excesivo lejos del hogar y de la familia. Señores, la familia es la base fundamental de la sociedad. No se me olvida desde el segundo grado que mi maestra me leía ese concepto. Después lo fui ampliando mucho más. Por ese concepto básico, la familia es la célula, es la base fundamental de la sociedad. Ellos nos necesitan, tus hijos, tu esposa, tu esposo, pero nosotros también los necesitamos. Y lamentablemente muchas veces le damos más importancia al trabajo que a la familia. Incluso me ha pasado. Mi esposa varias veces me lo ha hecho ver, me lo ha recriminado con toda razón. Situaciones especiales en las cuales tenemos que cumplir con las jornadas de trabajo excesivas, que si ha bajado la economía debemos que trabajar más horas, pero no podemos, está prohibido descuidar el hogar y la familia. Sentimientos de que las recompensas no están a la par con las responsabilidades. A veces yo trabajo mucho, a veces me esfuerzo y no se me recompensa. No se me recompensa con un salario adecuado, no se me recompensa con un bono, no se me recompensa con un día libre y eso nos va a causar gran cantidad de distrés. Por otra parte, dentro de los principales efectos que tiene el estrés laboral en el individuo son los siguientes. En el cuerpo, el efecto fisiológico, vemos un aumento de la tasa cardíaca. Vemos más personas con problemas cardiovasculares, hipertensión, taquicardia, palpitaciones, problemas de insuficiencia cardíaca. Contención muscular, como les comentaba hace rato, me duele el cuello, me duelen las piernas, me duelen los brazos. Dificultad para respirar, la ansiedad nos va a causar eso cuando tenemos partículas en el aire. Efectos motores. Muchas veces la carga alta de trabajo hace que hablemos más rápido porque nuestro cuerpo asimila que esa aceleración mental que tenemos se va a transmitir también a la parte verbal. Temblores. No controlamos esos movimientos involuntarios. Y también podemos tener dislalia, o sea, hablar mal o tartamudear.
por la aceleración que tiene nuestro cuerpo, por el exceso de cortisol. Efectos cognitivos, preocupaciones. Estas preocupaciones excesivas que no podemos controlar. Dificultades para la toma de decisiones. No sé qué hacer ahora. Y si tomo una decisión y lo hago mal, seguramente tú estás pensando, me pasó en aquel momento, me está pasando en este momento. Son situaciones estresoras que nos tenemos en el día a día. Sensación de confusión. No sé cómo afrontar esto. Y muchas veces son cosas que ya tú has vivido en el pasado y les has dado una buena resolución. Pero en este momento, como te has dejado llevar por el estrés, no pudiste por la confusión que presentas. Esos efectos estresores nos van a causar úlceras estomacales por estrés, como ya le había comentado. Nos pueden causar estados o estados de shock a nivel cardiovascular, neurosis postraumática, gastritis, dispepsia, que es el dolor en la boca del estómago, algún tipo de accidente o incidentes laborales, ansiedad, frustración, angustia y depresión. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del distrés? Vean que ya no estamos nombrando el estrés porque el estrés nos alegra la vida, nos ayuda a solucionar. Nos enfocamos en el distrés, que es el que te hace mal, es el negativo. Dentro de los síntomas del distrés tenemos sentirse agobiado y ansioso, sentirse agotado, cansado, con problemas para dormir, insomnio. Siempre andamos malhumorados, andamos de mal genio y tenemos explosiones emocionales. Mira, ¿qué pasa esto? No, yo no voy a hacer. Oye, esto, eso no es mi responsabilidad. Y nos pasa mucho, o le pasa a nuestros compañeros y nos afecta a nosotros también negativamente. Insatisfacción en el trabajo, baja moral, pobre concentración o memoria, errores no característicos. Mira, esto yo lo hacía bien y ahora me estoy equivocando. Esto es fácil de hacer y no puedo concretarlo. Todo por el distrés. Realmente hay quienes no pueden lidiar con situaciones demasiado tensas. Así que los más sanos en esos casos es evaluar y ver si el trabajo es el culpable. Si es así, lo mejor es optar por un cambio de trabajo. Siempre hay que poner en primera instancia la salud. Recientemente lo conversaba con un amigo. Estábamos pasando por una situación difícil en una empresa porque la empresa no estaba pagando los sueldos. Mire, una cosa que es tan esencial, tan importante. Ni retrasos en los pagos. Bueno, yo decidí salir, buscar otro trabajo. Y mi amigo, mira, ¿qué vas a hacer? No, voy a esperar. Espera un mes, espero 2 meses. Mira, ¿qué vas a hacer? No, es que tengo miedo de no conseguir otro trabajo. Ahora, suponte que tienes demasiada presión laboral o demasiada carga y no vas a salir de ahí por miedo. Si la situación es demasiado tensa en tu trabajo, lo más sano en esos casos es evaluar. Yo no estoy diciendo que tienes una situación de estrés y ya renuncia, no. Pero lo más sano es que tú evalúes, ver si el culpable de tu distrés es el trabajo. Conversarlo con tu pareja, conversarlo con tu mejor amigo, tu mejor amiga, conversarlo incluso con tu compañero de trabajo. Y repito, si es así, lo mejor es optar por un cambio de trabajo. Siempre hay que poner en primera instancia tu salud. Efectos del estrés laboral sobre la organización. En este caso ya vamos a hablar sobre la empresa donde nos desenvolvemos. El absentismo.
las personas renuncian, las personas se van del trabajo por tanto exceso, por tanto estrés. La rotación recurrente del personal. Renunció uno, llegó otro. Renunció ese, llegó otro. Y no hay una continuidad y hay que estar recapacitando al personal. La disminución en el rendimiento físico. Mira, antes esa secretaria me hacía esta cantidad de documentos al día, ahora me hace el 60%, la mitad, o incluso menos. Todas estas situaciones afectan la parte organizacional de una empresa. Hay más, esas son las más recurrentes, las más comunes. También el estrés laboral se manifiesta dependiendo del tipo de trabajo que cada persona haga y también según la manera en que el individuo sea capaz o no de afrontar la situación del distrés. Como les decía al principio, no todas las personas manejamos de la misma manera los diferentes estresores o situaciones especiales en nuestro trabajo. A lo mejor este amigo manejó de buena manera el que no le pagaran su salario, tenía su guardadito, como decimos, tenía sus ahorros. Yo también tenía mis ahorros, pero yo no lo manejé de la misma manera. A mí tenía que cancelarme. Por algo estoy trabajando. Y esto es solo un ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos que evaluar dónde nos estamos desarrollando y qué es el factor o los factores que nos están causando distrés. Ahora bien, hablando con respecto a la prevención y el manejo del estrés laboral, ya hablamos de todas las definiciones, de cómo nos afecta nuestro cuerpo y de cómo se manifiesta. Ahora vamos a aprender a cómo prevenirlo y o cómo manejar. Lo primero es contar con una buena actividad, una buena forma física. No es que yo tenga que ser fisiculturista, no es que yo estoy pasadito de peso, pero sí es tener una resistencia corporal adecuada a nuestra situación de trabajo. No es lo mismo el obrero, no es lo mismo el carpintero, no es lo mismo la secretaria o el albañil que el médico que esté en un escritorio o el profesor que esté impartiendo clase. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener una forma física adecuada a nuestras funciones laborales. Por supuesto, no debemos conformarnos con eso, siempre debemos tratar de mejorar un poco más. Llevar un ritmo de sueño y descanso adecuado. ¿Cuántas son las horas que tenemos que dormir diariamente para que nuestro cerebro realmente descanse y se recuperen las neuronas? 8 horas. ¿Cuántos de ustedes que están ahí conectados, háganse ustedes mismos la pregunta, duermen 8 horas continuas? Ojo, son de 6 a 8 horas continuas. Eso es lo que nos dice el libro de fisiología. Eso es lo que nos dicen los expertos del sueño. Que de nuestro cuerpo, de un adulto, entiéndase de 18 a 55 o a 60 años, debe descansar nuestro cuerpo y nuestra mente de 6 a 8 horas continuas. Una señora hace tiempo estaba en la clínica, me decía, doctor, es que yo estoy segura que yo duermo 8 horas diarias porque yo pongo mi reloj y mido mi tiempo. Y siempre llegaba con ojeras, siempre llegaba de mal humor, siempre llegaba ansiosa. Hasta que se me ocurrió, bueno, comencé a indagar todo. Comencé a indagar el uso de medicamentos, comencé a indagar el uso de estupefacientes, alcohol, cigarrillo, todo. Hasta que, no, doctor, es que yo duermo 8 horas diarias. Eso también lo había interrogado. Pero se me ocurrió la brillante idea de preguntarle, señora, ¿cómo duerme usted? Ya, yo me echo en mi cama. Sí, pero ¿cómo toma la siesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duerme en la noche? ¿Cuánto tiempo duerme en el día? Ah, es que yo duermo en la noche 4 horas, de ahí me levanto a tejer, duermo 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde de la siesta. Entonces está durmiendo 4 horas continuas.
No descansa tu mente de esa manera. Tu cuerpo se podrá descansar con 4, con 5 horas, pero tu mente no se recupera en 4 o 5 horas. Tu mente necesita al menos 6 horas continuas de sueño reparador. No es ese sueño intranquilo que te despiertas cada 15 minutos, cada 45 minutos, no. El sueño reparador, el sueño MOR, el sueño con movimientos oculares rápidos. Tener tiempo de ocio y horario de trabajo flexible. No, no es que sea ocioso, pero tú necesitas esparcimiento. Por eso es que necesitamos por lo menos un día libre a la semana. Algunas sociedades desarrolladas y expertos en salud del trabajo, salud ocupacional, dicen que son 2 días continuos que debe descansar un trabajador, bien sea sábado, domingo, domingo, lunes, o el convenio que lleguen de acuerdo a tu trabajo. Pero lo ideal, lo excepcional, lo mejor es que tengamos libre 2 días continuos a la semana. Acá en el Perú, la mayoría de las empresas que cumplen tienen día y medio día el sábado, el domingo completo. Esto pudiera funcionar, pero eso de que solo tienes un día libre a la semana y que ese día incluso llegas tarde o no puedes hacer todas tus actividades, no te va a permitir tener un buen manejo del distrés. Aprender técnicas de relajación, la que ustedes desee. Mire, a mí me funciona mucho cantar. Canto muy mal, no me vayan a pedir que cante. Es más, cuando canto en la ducha se cierra, se apaga. Pero a mí me funciona cantar. Cuando voy en el tráfico, manejando, que comienzan las imprudencias de los conductores, yo pongo mi música suave, generalmente Ricardo Arjona, comienzo a cantar en mi auto y eso me baja los niveles de distrés. Ahora, no necesariamente tiene que ser cantar, tú puedes bailar, tú puedes llenar un pupiletra, un crucigrama, memoria, hacer yoga, hacer gimnasio, salir a correr, abrazar un árbol, ir a la playa, ver el atardecer. Cualquier técnica que a ti te ayude a relajarte. Mira, mi hijito me decía, papá, cómprame una pelota antiestrés. Y se la pasaba apretando su pelotita. Lo que a ti te funcione. Investígate. ¿Qué es lo que a ti te ayuda a relajarte y aprende a manejar tu estrés? Fomentar el pensamiento positivo. Muchas veces vamos por la vida, y esto me recuerda un reel de un comediante famoso, comediante colombiano, que decía que la gente es pesimista de naturaleza, que la gente siempre anda con la negativa, y a veces parece que es verdad. Él en su show, en un comediante decía, oye, hoy salió el sol, y la otra persona le respondía, si eso es sol de lluvia. ¿Cómo que sol de lluvia? Mira, el sol está muy bonito, eso es sol de cáncer, cáncer de piel, no del signo. O mira, me compré el último teléfono, que no debemos tampoco exagerar, pero el comediante sí lo hacía en su dinámica. Y la otra persona le decía, uy, eso están saliendo malos. Siempre estamos con pesimismo. No, la mejor manera de manejar nuestro estrés es ser optimista, es tener pensamiento positivo. Hoy sí me van a salir las cosas bien. Yo todas las mañanas pienso, hoy voy a llegar temprano al trabajo. Hoy voy a llegar temprano al trabajo. Hoy voy a manejar bien el tráfico. Voy a poder evadir los embotellamientos. Hoy no me van a chocar. Tenemos que tener siempre pensamientos positivos. Existen varias técnicas para combatir el estrés. El tratamiento de la fuente es lo más importante. Eliminar eso que te está estresando. Muchas veces podemos disminuirlo, algunas veces podemos eliminarlo. Perfecto. Tratamiento de las ideas. Se coordinan, se controlan las ideas que pueden reducir el estrés.
hay que manejar nuestra mente. Hay que hacer planificación y análisis. Se organiza y se crean planes para el futuro. Y por supuesto, como les decía en la lámina anterior, la relajación. Y por eso les puse allí una imagen de una playa, porque me gusta mucho la playa. Vengo de una isla. A mí la playa me reconforta, me relaja, me alegra, me da vida. Y en una playa, bueno, vamos a sacar esa energía negativa que podemos estar acumulando en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Además, vamos a eliminar esas bacterias porque el agua de mar elimina las bacterias de nuestra piel, de nuestro cabello, e incluso nos va a ayudar a despejar nuestras vías aéreas. Recuerdo que un neumólogo muy famoso de la ciudad de donde yo vengo hacía la comparación a que el agua de mar es como sumergirte en una piscina de Nariclir. Nariclir es un spray para las fosas nasales cuando estamos congestionados. Y decía que tú sumergirte en el mar es como tener una piscina de ese medicamento. Así hacía la comparación ese neumólogo muy famoso, muy bueno. En este momento les voy a hablar de unas reglas que podemos utilizar para poder manejar nuestro estrés. Ese es el objetivo final de esta clase de hoy. 20 reglas para aprender a vivir con más calidad. Esto según un artículo publicado por el Instituto Francés para el Manejo del Estrés, la Ansiedad y la Depresión. Si tú consigues asimilar 10 de estos 20 tips que vamos a leer, puedes decir con seguridad que aprendiste a vivir con calidad interna. El primero, haga pausas mínimas de 5 a 10 minutos por cada 2 horas de trabajo máximo. Hay que hacer pausas para analizar, para distraerte, para tomar un café, para relajarte, para hacer estiramiento. Repite estas pausas en su vida diaria y piense en usted, analizando sus actitudes. Segunda, creer agradar a todos es un desgaste enorme. Aprenda a decir no sin sentirse culpable o creer que va a lastimar a alguien. Yo hace poco, digo hace poco, varios años, entendí esto. Yo siempre trataba de hacer lo mejor para los demás. Yo siempre trataba de quedar bien con todo el mundo. Y un amigo, un colega médico me hizo entender de que a veces también tenemos que decir no. Siempre tenemos que empezar primero en nosotros y después en los demás. Así suena un poco egoísta. 3. Planee su día, pero deje siempre un buen espacio para cualquier imprevisto. Lo decía hace rato, de 8 horas, media hora. Consciente de que no todo depende de usted. Va a haber situaciones en las cuales se van a alterar tu día a día y tener ese colchoncito de tiempo para poder arreglarlo. 4. Concéntrese en apenas una tarea a la vez. Es bien el dicho que si cocino 2 conejos, uno se me va a quemar o se me van a quemar los dos. Por más ágil que sean sus cuadros mentales, usted se cansa. Y esa fatiga va a hacer que termine trabajando mal. 5. Olvídese de una vez por todas que usted es indispensable en su trabajo, su casa o su grupo habitual. No. En el trabajo, al toque nos cambian, ponen otra persona. Usted se enfermó, hay otro que lo reemplaza. Usted se murió, al otro día contratan a otra persona. Usted no es indispensable. Yo no soy indispensable en el trabajo. Y lamentablemente a veces pensamos que sí. Yo soy el que lo desea hacer, más nadie lo va a hacer. Por más que eso le desagrade, todo camina sin su actuación, salvo usted mismo. 6. Deje de sentirse responsable por el placer de otros. Usted no es fuente de los deseos, ni el eterno maestro de ceremonias.
7, ayuda. Pida ayuda siempre que la necesite, teniendo el buen sentido de pedirla a las personas correctas. A veces pedimos ayuda y nos embarran más. Tenemos que saber también a quién pedir ayuda, pero no le dé miedo de pedir ayuda. 8. Separe los problemas reales de los imaginarios y elimínelos, porque son pérdida de tiempo y ocupan un espacio mental precioso para cosas más importantes. Tenemos que eliminar lo que no nos hace falta. Distráete en el 9. Punto número 9. Distráete. Intente descubrir el placer de cosas cotidianas como dormir, comer, pasear, sin creer que es lo máximo que puede conseguir en la vida. Hay muchos placeres, como les decía hace rato, ver un atardecer, caminar descalzo en la playa, incluso hasta caminar descalzo en tu casa. 10, sí, yo lo hago. 10. Evite envolverse en ansiedades y tensiones ajenas. En lo que se refiere a la ansiedad y la tensión, espere un poco y después retome el diálogo y a la acción. 11. La familia. Su familia no es usted. Está junto a usted, compone su mundo, pero no es su propia identidad. No se olvide de la familia. Es uno de los peores errores que cometemos en nuestra vida. 12. Comprenda que principios y convicciones inflexibles pueden ser un gran peso que evite el movimiento y las búsquedas. A veces esas convicciones personales, familiares, religiosas o incluso sociales nos llevan a situaciones del día a día con distrés. Tenemos que entenderlo, tenemos que comprender todas esas situaciones. Número 13, la amistad. Es necesario tener siempre a alguien a quien le pueda confiar y hablar abiertamente. No sirve de nada si está lejos. Bueno, ahora con la tecnología es mucho más fácil porque nos podemos ver con la videollamada, podemos enviar notas de voz. Por ese contacto personal, ese contacto de un abrazo, de una mirada a los ojos, te va a llevar a abrirte mucho más con esa persona de confianza para poder contarle tus cosas y poder pedirle consejos. Y eso también incluso nos ayuda a ese contacto personal, solo tomarse un café. 14. Conozca la hora acertada de salir de una cena, levantarse del palco y dejar una reunión. Nunca pierde sentido de la importancia sutil de salir a la hora correcta. Hay que dejar situaciones en el momento adecuado. Y esto lo podemos traspolar incluso a las situaciones familiares, a las situaciones laborales. ¿Cuándo renunciar del trabajo? ¿Cuándo separarse de la pareja? 15. No quiera saber si hablaron mal de usted, ni se atormente con esa basura mental. Escuche lo que hablaron bien de usted con reserva analítica, sin creerlo que todo es cierto. De este punto, al final les voy a dar una reflexión, porque me hizo recordar algo que dijo un gran filósofo. Número 16. Entienda de una vez por todas, definitivamente y en conclusión que debe ser feliz. Tenemos que ser felices. 17. Competir en momentos de diversión, trabajo y vida en pareja es ideal para quien quiere quedar cansado o perder lo mejor parte. Mira,
No vamos al trabajo, no estamos en la casa por competencia. Estamos por llevar una mejor vida. Si tú estás en el trabajo por competir, vas a terminar cansado y vas a perder la mejor parte. 18. La rigidez es buena en las piedras, pero no es en los seres humanos. Tenemos que ser un poco flexibles en algunas situaciones. 19. Una hora de inmenso placer sustituye con tranquilidad 3 horas de sueño perdido. El placer recompensa más que el sueño. Por eso, no pierda una buena oportunidad de divertirse. No quiere decir con esto que todos los días vamos a perder 3 horas de sueño para poder divertirnos. No. Pero en el momento que sea necesario, diviértase, que va a recuperar la energía de 3 horas de sueño. Y 20, usted es lo que usted haga de usted mismo. No es lo que digan los demás. No se deje llevar por esas situaciones. Muy bien, aquí les voy a dar unos pequeños ejercicios de manera rápida. Estas láminas se les van a transmitir de cómo hacer ejercicios compensatorios en tu trabajo para poder mantener activo tu cuerpo y relajar los músculos. Primero vamos a hablar de la parte de los trabajadores operativos. Ejercicio número 1, ese estiramiento de tus brazos hacia arriba con las palmas hacia el cielo, como lo estamos viendo en la imagen, por 5 segundos. Ejercicio número 2, con los brazos de lado a lado. Vamos a hacer repeticiones flexionando de manera lateral nuestro cuerpo. 5 segundos de cada lado. Ejercicio número 3, repite el ejercicio número 1. Ejercicio 4, levantamiento de los hombros. Vamos a mantener los 5 segundos contraídos hacia arriba e incluso lo podemos hacer hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante. Ejercicio número 5, extensión del hombro con la mano y la muñeca en la parte dorsal, en la parte posterior de la manera opuesta. Vamos a tensionar la mano hacia atrás y el cuello hacia el mismo lado. Y eso va a hacer que nuestro esternocleidomastoideo y nuestros músculos del hombro se extiendan y eso va a hacer que provoque relajación incluso en la parte de la espalda. Hacer esa extensión suave por 5 segundos de cada lado. 6. Repite el ejercicio número 1. 7. Extensión de la muñeca estirando los antebrazos con las palmas hacia arriba. Hacemos presión de nuestras manos por 8 segundos y la movemos hacia arriba. 8. Disculpe que no pude conseguir una imagen adecuada, pero es la misma posición de la extensión de la muñeca con las manos, pero en vez de estar hacia arriba, hacia abajo. Y lo mantenemos por 8 segundos. Ejercicio compensatorio para aquellas personas que trabajan en oficina, que somos muchos de nosotros. No podemos levantarnos, no podemos caminar, pero podemos hacer una pequeña pausa y hacer los siguientes movimientos. Ejercicio número 1, movimiento del cuello de lado a lado. 3 series de 30 segundos. Ejercicio número 2, movimientos del cuello de delante hacia atrás. Igual 3 series de 10 repeticiones por 30 segundos. Ejercicio número 3, hacer una pequeña hiperextensión de nuestro cuello y haciendo tensión por 20 segundos de cada lado. Ejercicio número 4, llevar nuestro mentón, nuestra barbilla hacia el pecho y hacerle presión continua por unos 20 segundos. Ejercicio número 5, llevar nuestros brazos atrás, juntar nuestras manos entrelazando los dedos y hacer estiramiento hacia la parte posterior por 20 segundos continuos. Ejercicio número 6, estirar nuestra mano y hacer una hiperextensión de nuestra muñeca hacia abajo. 20 segundos en cada mano. Practique estos ejercicios.
Hágalo al inicio de la jornada, hágalo al término de la jornada, incluso si lo puede hacer a media jornada, hágalo. Hágalos en cada momento que sienta molestia o dolor. Hágalo en cualquier lugar. No hace falta un espacio grande, no hace falta máquinas, no hace falta nada. Solo un poco de disposición de ti y estiramiento de nuestro cuerpo. Su cuerpo se lo agradecerá. Esta es la reflexión que les traía para la noche de hoy. Las tres preguntas que Sócrates se hacía para evaluar si se debe decir algo. Sócrates primero dejó en sus escritos que debíamos preguntarnos. Uno, ¿estoy seguro de lo que voy a decir es cierto? Si escuché un comentario de un compañero y lo voy a comentar, ¿estoy seguro de que eso es cierto? Si no estoy seguro, no lo digo. Dos, ¿lo que voy a decir es bueno? No, es un chisme que me contaron. Mira que fulanita. No, si no es algo bueno, no lo transmita, no lo diga. Tres, ¿es necesario decirlo? Mira, si estoy seguro de lo que voy a decir y si es bueno lo que voy a decir, pero no creo que sea necesario. No lo diga, guárdeselo. Nadie le está preguntando. Y si le están preguntando, pero usted considera que no es necesario, no lo diga. Si nosotros realizamos estas tres preguntas, si nosotros hacemos este triple filtro, vamos a ver cómo las situaciones en nuestro trabajo van a mejorar. Porque lamentablemente en los trabajos hay muchos chismes, hay muchos chismosas y chismosos de ambos sexos. Entonces, recuerde que antes de decir algo, hágase estas tres preguntas. ¿Es cierto? ¿Es bueno? ¿Es necesario decirlo? Si no cumple con estas tres interrogantes que nos dejó Sócrates, no lo diga. Ahí está la reflexión de esta capacitación. En conclusión, vivamos como niños. Les traje esta imagen porque un niño vive alegre. Un niño no anda con distrés. Un niño hace ejercicio. Un niño no anda con rencor con sus compañeritos. Puede que haya discutido, puede que haya peleado con su hermano, con su hermana, pero a los minutos están abrazados. Así me pasa a mis hijos y a los tuyos también. Un niño se relaja. Un niño medita. Un niño duerme bien. No está pensando en que tiene que trabajar otro día. Y si tiene que ir al colegio, la mamá lo despierta. Si nosotros vivimos como niños, no vamos a tener distrés. No estoy diciendo, ojo, que nos olvidemos de nuestras responsabilidades laborales, no, pero sí que tengamos esa mentalidad de niños para poder ser cada día mejores. Bueno, de verdad, gracias por su participación, por haber llegado hasta este punto. Espero que a todos les haya servido. Y si hay alguna pregunta en